está entrando un calor que llamamos Qx, estaría saliendo un calor que llamamos Q en X más delta X, y además está saliendo un calor que llamamos Q de convección por toda la superficie que rodea la aleta, que generalmente le llamamos área superficial o área de la aleta. Bueno, pues los flujos de calor por convección sería H por A S de X, cuidado que A S es de, varía con la posición, con X, por el delta T, y el delta T también, fíjese que varía la superficie y el T y la temperatura de la aleta varían con X, ¿bien? Varían con X. Entonces, digamos que no es muy trivial el calcularlo como lo veníamos haciendo. ¿Qué ocurre con los flujos de calor por conducción? Pues 3 cuartos de lo mismo menos K por A. El AC es el que llamamos área transversal, el AS es el área superficial o el área de la aleta, por dt de X, tanto en X como en X más delta X. Entonces, cuando nosotros hacemos el reemplazo de las leyes constitutivas en el balance de energía que hicimos arriba, nos queda la expresión que encontramos en la parte inferior de la transparencia, ¿vale? Entonces, finalmente me queda la derivada con respecto a X del área transversal por dt de X por dx, y es igual a h partido por k por el diferencial de área superficial de X. Estamos tomando un espesor, no, una longitud de volumen muy pequeñita por t de X menos t infinito. Hasta ahí, esa expresión es general. Entonces se aplica para tanto para aletas de sección transversal constante como para aletas de sección transversal variable, ¿vale? A partir de lo que vamos a hacer ahora, que es la simplificación de esta ecuación, entonces ya empezamos a tener hipótesis, digamos, simplificatorias, ¿vale? Entonces aquí están. La más importante es que consideramos que el área transversal es constante, ¿vale? Pues considerando que el área transversal es constante y que el área superficial es el perímetro multiplicado por delta X o dx, entonces ahí podríamos ya pasar de la expresión general a una expresión particular. Y esa expresión particular, que es de 2t de x con respecto a x2, menos h por p partido por k y ac por el delta t, es igual a 0. Esa ecuación, aunque es general únicamente para las aletas de sección transversal continua, ¿vale? Para las aletas de sección transversal continua. En caso que tuviéramos una sección transversal variable, pues lo que tenemos que hacer es encontrar cómo varía esa área o esa sección transversal con la posición, introducirla aquí y aplicar, introducirla en la ley, en la ecuación general, y aplicar, pues, de ser necesario, la regla de la cadena, ¿vale? Bueno, el resto ya es cómo solucionar esta expresión que tenemos en la parte inferior, que no tiene mucha historia. Ah, hacemos un cambio de variable. Tita no es adimensional, es dimensional, pero hacemos un cambio de variable tx menos t infinito para poder integrarlo fácilmente. Y al valor que está multiplicando al delta t lo reemplazamos por m cuadrado. De tal manera que al final la ecuación que queremos resolver es de 2 tita de x2 menos m cuadrado de tita igual 0, ¿vale? La solución a esa ecuación, voy a pedirles que me crean, es esta que está aquí, expresada en exponenciales.
o expresada en senos y cosenos hiperbólicos, ¿vale? Normalmente, pues, con la que se trabaja, digamos, cuando uno está, pues, resolviendo la mayoría de las situaciones, es con esta cátita de x igual a c1 e a la mx más c2 e a la menos mx. Bien, ahí vemos que es una ecuación general, pero ya no es tan general como la transparencia anterior, que está en derivadas, puesto que esta es la solución a la ecuación que encontramos más arriba, que es esta de aquí, esta expresión de aquí, bien, que ya ha hecho muy importante, ha hecho esta hipótesis de que el área transversal es constante, bien, es constante. Entonces, como digo, a pesar de ser general, pues no es del todo general. Es general para los casos en que la sección transversal sea constante, ¿vale? Como ustedes pueden observar, tenemos dos constantes C1 y C2 que dependen de las condiciones de contorno. Como tenemos dos condiciones de contorno, pues podemos tener varias posibles combinaciones. Entonces, lo que normalmente se asume es que en x igual a 0, es decir, en la base de la aleta, nosotros tenemos la temperatura conocida o podemos calcularla a partir de la información que traemos de la pared de la izquierda de la aleta, ¿vale? De la izquierda de la aleta. Entonces allí diríamos que en x igual a 0 o en p de 0 lo llamamos igual a la temperatura de la base, bien, la temperatura de la base, y por tanto tita de x igual a 0 sería la temperatura de la base menos la temperatura del fluido, y a eso, a ese tita de la base, esto aquí, esto normalmente nos referiremos como tita sub b, que es la temperatura de la base menos la temperatura del fluido, ¿vale? Entonces, luego nos falta aplicar las condiciones de contorno que podríamos encontrar, las tres que ustedes ya conocen, en el extremo de la aleta. Entonces, en el extremo de la aleta podemos tener que la temperatura superficial es constante y conocida, que se puede transferir el calor por convección, ¿vale? O puede darse la situación de que la aleta es en su extremo adiabática, ¿bien? En su extremo la aleta es adiabática, quiere decir que no hay transferencia de calor en x igual a L. La otra, digamos que aquí lo llamamos caso 1, pues es un caso un poco especial, en el cual cuando la aleta es muy larga, cuando L tiende a infinito, siendo L la longitud de la aleta, entonces decimos que la temperatura, ya que la aleta es muy larga, la temperatura ya en ese punto ha alcanzado la temperatura del fluido, ¿vale? Ha alcanzado la temperatura del fluido. Entonces, fíjense Profe, que... Sí. un ejemplo de eso sería los radiadores de los carros, los grandes, o todavía no Mm, alcanza. O no sea, por creo lo que que la la longitud es aleta... larga. Sí, no creo que ese tipo de aleta se pueda considerar como infinitamente larga. Luego veremos el criterio que hay para poder decidir si la aleta se puede considerar como ese caso de muy larga o no. Bien, Listo, profe. bueno, muy bien. Entonces no vamos a detenernos a ver cómo se aplican las condiciones de, digamos, cómo es la obtención de las ecuaciones para cada uno de los casos. Vamos a ver ya el resumen. Bien, entonces vamos a ver solamente un caso en particular, que sería el caso 1. El caso 1 sabemos que aplicamos condiciones de contorno en x igual a 0. Tendríamos que tita de x igual a 0, le llamamos tita de la base, y sería pues la temperatura de la base menos la temperatura del fluido. ¿Ok?
¿Qué le pasó a esto? Bien. Y en x igual a L, dijimos que como la L era muy grande, entonces finalmente la temperatura del extremo de la aleta se convertía en la temperatura del fluido. Dicho de otra manera, tita en SL, que es muy grande, aproximadamente tiende a 0. Entonces, cuando ya tenemos las dos condiciones de frontera, reemplazamos en la expresión que nos dice que, ¿alguien recuerda cuál es la expresión general? Nos decía que tita ¿Para este caso o para cuál, profe? general para las aletas de sección transversal constante. Era que C1 e a la mx, ¿verdad? Más C2 e a la menos mx, ¿vale? E a la menos mx. Entonces, cuando nosotros reemplazamos que en x igual a 0, tita de x tiene que ser igual a tita de la base, entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría e a la 0, ¿vale? ¿Que cuánto es e a la 0? Muy bien. Y nos quedaría e a la menos 0. ¿Cuánto es e a la menos 0? Pues también es 1, ¿cierto? Entonces, nos quedaría C1 más C2 igual a tita de la base, que es esta primera ecuación que tenemos acá. ¿Ok? Cuando x es igual a L, sería la siguiente. Cuando x es igual a L, nos quedaría, nos quedaría, nos quedaría, dijimos que tita de x igual a L cuando L tiende a infinito, ¿es igual a cuánto? Correcto, igual a 0. ¿Listo? Igual a 0. Muy bien. Entonces eso a su vez tiene que ser igual a C1 e a la un número muy grande. E a la un número muy grande da un número muy grande. Más C2 por e a la menos un número muy grande. O sea, e a la menos un número grande, muy grande, sería 1 partido por e a la un número muy grande. 1 partido por un número muy grande, pues básicamente nos da 0. ¿Sí? 0. De esta manera diríamos que C1 tiene que ser igual a ¿cuánto? C1, exactamente, C1 tiene que ser igual a 0. Bien, C1 debe ser igual a 0. Listo. Entonces, ahí tenemos la otra condición de contorno que está aquí. Entonces ya sabemos que si C1 es igual a 0, C2 tiene que ser igual a tita de la base. Entonces finalmente esta expresión general nos queda que tita de x C2, que es tita de la base, por e a la menos mx, que es justamente lo que tenemos acá. Bien,
Entonces, para este tipo de aletas, cuando pensamos que son muy largas, pues la distribución de temperatura se escribe de esta manera, ¿vale? Bueno, muy bien, sí, sí, eso es la pregunta que me hacía un compañero hace un rato. Y bueno, le comento lo mismo, si quiere lo vemos inmediatamente, pero creo que es mejor que lo veamos luego. Aquí simplemente les voy a les voy a adelantar un poquito. Digamos, la distribución de temperaturas o esta distribución de temperatura de tita de X o T de X con X hace algo de este estilo. Entonces, efectivamente, va a llegar un momento que el delta T, o el delta tita, como quieran, o tita, perdón, se vuelve constante, ¿vale? Se vuelve constante y además se vuelve muy pequeño. Entonces, a partir de ese momento, ya no vale la pena seguir alargando la aleta porque, digamos, ya no estamos transfiriendo calor, ¿vale? Ya no estamos transfiriendo calor. Bueno, un concepto que es muy importante recordar es lo que nosotros llamamos el flujo de calor, el calor que está disipando una aleta. El calor que está disipando una aleta básicamente es el calor que pasa por la base de la aleta. Bien, el calor que pasa por la base de la aleta. Es decir, es este calor, aquí tendríamos la base de la aleta, acá tendríamos la aleta, digamos así, ¿vale? El calor que está pasando por este punto, obviamente por conducción, sería el calor que está disipando la aleta. Entonces, el calor de aleta o el calor que está disipando la aleta o el calor que pasa por la base de la aleta, digamos, es lo que nos interesa. Ese calor, obviamente, se acaba disipando ¿por qué se disipa? Por convección, al fluido que está rodeando. Pero dentro de la aleta viaja conducción, por conducción, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos nosotros? ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que si conocemos tita de X o T de X en en cualquier punto, para un X dado, pues nosotros podemos aplicar la ley de Fourier menos K por A por dt de X en el X que nos interese y pues ya lo podemos obtener. Uno de los casos más interesantes, digamos, o que nos interesa más, es el caso en X igual a 0, porque como digo, es el calor que está disipando toda la aleta, el calor que pasa por la base de la aleta. Entonces sería menos K por A por dt de X, pero en X igual a 0. Como nosotros sabemos que tita de X, dijimos que era igual a T de X menos T del fluido. Si nosotros derivamos a ambos lados con respecto a X, ¿qué nos acaba quedando? Pues nos acaba quedando que tita de X con respecto a X tiene que ser igual a dt de X con respecto a X, ¿cierto? Porque nos quedaría la derivada de la temperatura del fluido, que básicamente es una constante, por tanto la derivada es 0, ¿no? Entonces, a partir de esta expresión, nosotros podríamos simplemente derivar la expresión de tita de X con respecto a X y introducirla en esta fórmula, que es lo que hemos hecho aquí. Y luego reemplazarla pues en donde nos interese, en este caso como estamos calculando el calor disipado por la aleta, entonces serían X igual a 0, de tal manera que finalmente me quedaría pues K por la C por M por tita de la base. Si hacemos el reemplazo que hicimos hace un rato de M cuadrado H por P partido por K y AC, entonces nos queda pues fácilmente que se puede escribir que el calor disipado por la aleta, que es el calor que se disipa por la base de la aleta o que pasa por la base de la aleta,
de la raíz cuadrada de h por k por p por ac y luego multiplicado por θ de la base. ¿Listo? El procedimiento sería exactamente lo mismo para los otros casos, lo que pasa es que quizás, como van a ver, no es tan fácil calcular la derivada, pero el procedimiento es idéntico, ¿vale? El procedimiento es idéntico. Entonces, para el caso 2, la expresión general sería θ partido por θ de la base igual a coseno hiperbólico de m menos x por coseno de m de x, m por l, el calor en la base pues es el que está ahí, y así sucesivamente. Bien, aquí hay una tablita de resumen de los 4 casos que hemos comentado, que están ordenados de una forma un poco diferente. En esta tablita, el primer caso que analizamos nosotros es el último, el caso D. Entonces ahí nos queda la distribución de temperaturas, y a la menos mx, porque fíjense que la distribución de temperaturas es θ partido por θ de la base, ¿vale? No sé por qué cuando hago esto más pequeño se me salta de transparencia, pero bueno. Y también nos dan el flujo de calor, y aquí lo llaman tasa a la que se está transfiriendo el calor por aleta, que no es más que el flujo de calor que está disipando, que está pasando por la base de la aleta. Entonces fíjense que aquí nos dicen que el flujo de calor básicamente es M, donde M está definido en la parte inferior, que es la raíz cuadrada de HP por KAC por θ de la base, ¿vale? Como les comentaba, pues obviamente, por ejemplo, en el caso A, donde tenemos convección, transferencia de calor por convección en el extremo de la aleta, pues la distribución de temperaturas es un tanto compleja y derivarla pues también nos daría algunos inconvenientes. Pero bueno, aquí hay la tablita. Eh, Cuidado, aplica únicamente para estos 4 casos. Si la situación que estamos analizando se sale de estos 4 casos, aunque sea de transición transversal constante, pues ya no podemos aplicar ninguna de estas formulitas. Es importante que lo tengamos presente. De lo contrario, pues podríamos aplicar estas formulitas siempre y cuando, repito, sean de sección transversal constante las aletas. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplito, una varilla muy larga de 5 milímetros de diámetro. Tiene un extremo unido a una base a 100 grados centígrados, esa es la temperatura de la base. La superficie de la barra está expuesta al aire ambiente, que está a 25 grados centígrados, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 100 vatios metro cuadrado Kelvin. Nos piden determinar la distribución de temperatura a lo largo de la barra fabricadas con cobre puro, aluminio, acero inoxidable. ¿Cuáles son las pérdidas de calor de las barras? Estimar cuán largas deben ser las barras para que la hipótesis de aleta infinitamente larga sea válida. Bien, vamos a hacerlo únicamente con un material. Bueno, ahí están los resultados para todos, pero básicamente pues lo que tenemos que hacer son las hipótesis. Estamos en régimen permanente, asumimos conducción unidimensional, las propiedades físicas constantes, no vamos a considerar la radiación. Vamos a considerar que el coeficiente de transferencia de calor por convección, el H, permanece constante con, sin aletas o cuando tenemos diferentes tipos de materiales, y que la barra se comporta o la aleta se comporta como infinitamente larga. Vamos a ver si eso es cierto o no. Bien, lo primero es leer las propiedades físicas, que las vamos a leer a la temperatura promedio o temperatura de película entre la temperatura de la base y la temperatura del fluido, que en este caso serían 62.5 grados centígrados, 335 Kelvin, que para el caso del cobre la conductividad es 398 vatios metro Kelvin. No, los otros pues no lo voy a repetir. Sabemos que la distribución de temperaturas cuando tenemos una aleta infinitamente larga es que θ es igual a θ de la base por E a la de menos mx. Si hacemos el cambio de variable y nos devolvemos para tener la fórmula en función de la temperatura, entonces, ¿qué? No, entonces, pues nos queda la expresión que tenemos allí, y eso ya pues simplemente es darle valores a la x, calculamos primero la m, lo único que necesitamos para calcular la m, propiedades físicas, es la k, la h ya no la dan, que son 100 vatios metro cuadrado Kelvin,
El perímetro, pues el perímetro de esto dijimos que es una varilla, entonces por tanto es pi por d o 2πr. Y el área transversal, que sería pi r cuadrado, ¿no? O pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces, para ese caso particular, que tengamos una varilla de sección transversal constante, circular, entonces la m se simplifica a 4h partido por k y d. Bien, pero digamos que casi que esa expresión no deberíamos considerarla, porque luego nos vamos a liar cuando tengamos aletas de otro tipo de sección que no sea circular. Entonces, esta de aquí, repito, aplica únicamente para las aletas de sección circular y bueno, no es mejor ni acordarnos. Lo que tenemos que acordarnos es que la m es la raíz cuadrada hp sobre k y ac, ¿vale? Bueno, listo, ya tendríamos entonces con la m, la introduciríamos en la fórmula de la t y le vamos dando valores a la x. La temperatura de la base y la temperatura del fluido son conocidas y tendríamos entonces la distribución de temperaturas que estamos viendo ahí. Bueno, vamos a centrarnos, digamos, voy a preguntarles, ahí está la solución para cada uno de los tres materiales que nos preguntan, que son cobre, aluminio y acero. ¿A partir de qué longitud podemos considerar que efectivamente las barras o las aletas se comportan como una aleta infinitamente larga? A ver, empecemos por cuál, empecemos por el acero, ahí sí 316. ¿Quién me dice a partir de qué longitud se comporta ya como una aleta infinitamente larga? 52 Ok, más o menos. exacto, ¿sí? Diríamos 70 milímetros, ¿no? 70 pues ya sería Así 70. una aleta infinitamente larga. Bien, ¿cómo lo descubrieron? Porque ahí ya empieza la función constante. O sea, la temperatura de ahí para adelante ya la temperatura del fluido. Ok, ya Por la alcanzó la pendiente. temperatura del fluido. Sí, ya alcanzó la temperatura del fluido. Si la temperatura del extremo de la aleta o de la aleta y la temperatura del fluido son las mismas, ¿cuánto es la transferencia de calor? Cero, ¿no? Correcto, cero. Entonces, a partir de ese momento, ya no tiene sentido que tengamos ni siquiera aleta, porque no estamos transfiriendo ningún calor. Y bueno, para el caso del aluminio sería aproximadamente ¿cuánto? Ok, sí. Listo, 170, 180. Y para el caso del cobre, la aleta puede ser mucho más larga, transfiere más cantidad de energía y pues digamos que ser alrededor de 300. ¿Ok? Entonces aquí lo estamos haciendo de manera, digamos, lo estamos haciendo de manera visual, gráfica, pero pues digamos más adelante, que ya me han preguntado dos veces, pero aquí ya lo respondimos, lo vamos a hacer un poco más formal el procedimiento. Bien, bueno, cuando nosotros estamos diseñando aletas, tenemos que diseñar aletas que cumplan con dos características. Primero, que sean muy eficientes. Eficientes, ¿qué quiere decir que algo es eficiente? Desde el punto de vista térmico, o sea, en termodinámica, por ejemplo, cuando nosotros... Ok, bien, que disipen la mayor cantidad de energía posible. Pero, por ejemplo, en termodinámica, cuando nosotros estamos viendo el ciclo Otto, fíjense que la eficiencia no era 1, ¿no es cierto? O sea, el ciclo Otto era un ciclo ideal que nos marcaba como el punto máximo hasta donde podíamos llegar. Es decir,
nosotros comparábamos eso, el ciclo Otto es la máquina de Carnot, qué pena. Estoy hablando del ciclo Otto, Dios mío. Bueno, sí, efectivamente es la máquina de Carnot. No estaba hablando del otro ciclo. Por favor, estaban todos callados. Sí, profe, Sí, claro. Qué pena ahí. Es el de Carnot, ¿vale? El de Carnot. Es decir, nosotros comparamos los ciclos reales con el ciclo ideal, que es el ciclo de Carnot, para encontrar cuán eficientes son. Pero el techo, digamos, el techo de la eficiencia los fija el ciclo de Carnot. Entonces, digamos que aquí las aletas pueden ser tan eficientes hasta que lleguen a comportarse como una aleta ideal, que sería la aleta ideal, sería el equivalente del ciclo de Carnot. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vemos aquí en esta grafiquita. Entonces, uno es que la aleta se comporte muy cercana o de manera muy parecida a la aleta ideal. Y la segunda es que efectivamente hayamos aumentado considerablemente la transferencia de calor al colocar aletas con respecto al calor que estábamos transfiriendo cuando no teníamos aleta. A eso le llama efectividad. Entonces, eficiencia, qué tan cercana está mi aleta de la ideal, y eficacia, ¿vale? Eficacia, cuántas veces estoy transfiriendo más calor que el que transferíamos cuando no teníamos aleta. Entonces son importantes los dos parámetros, tanto la eficiencia como la eficacia. Por ejemplo, podemos tener una aleta eficiente que no sea eficaz o al contrario, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos. Pues muy sencillo, nosotros entonces podemos escribir la eficiencia, ¿vale? La eficiencia, como siempre la hemos escrito, sería el Q disipado por la aleta. ¿Cómo calculamos el Q disipado por la aleta? ¿En dónde lo calculamos? Eso. Recuerden que es el calor que está pasando por la base de la aleta. Esto es lo que nosotros llamamos Q de aleta. Calor que está pasando por la base de la aleta. Con respecto al calor que disiparía una aleta ideal, que sería una cosa que llamamos el Q máximo. ¿Cómo sería la aleta ideal? La aleta ideal es que si el calor que se está disipando es infinito, la temperatura a lo largo de la aleta, ¿cómo sería? finalizaría en cero, ¿no, profe? La temperatura. No, permanecería constante. Es un poco la No, inversa, ¿vale? Permanecería constante. Es decir, es el caso que está pintado aquí con un único achurado en rojo, ¿vale? Esta es la distribución de temperaturas cuando el flujo de calor es máximo, ¿vale? Cuando el flujo de calor es máximo, entonces la variación de la temperatura es cero, ¿vale? La variación de la temperatura es cero. Entonces, ese sería el flujo de calor máximo, ¿vale? Si la temperatura en la aleta permanece constante y nosotros dijimos que el calor aquí se disipaba por convección, ¿vale? Entonces el calor máximo ¿a cuánto es igual? A ver, se disipa por convección, ¿vale? Por tanto, tiene que ver con la ley de enfriamiento de Newton. Tiene que ver H por AS por delta T. La pregunta es, ¿ahora podemos aplicar el delta T normalito? no. ¿No? Sí, correcto, porque la temperatura, miren que permanece constante. Entonces, en este caso, para toda la extensión de la aleta, la temperatura siempre es la misma y es la temperatura de la base. La temperatura de la base menos la temperatura del fluido. Ese es el calor máximo que puede llegar a disipar una aleta ideal, ¿vale? Una aleta ideal. Obviamente el calor disipado por la aleta es menor y depende del tipo de aleta que tengamos, ¿vale? Si la aleta es adiabática, extremo adiabática, o es infinitamente larga, o está en contacto con un fluido, entonces intercambia
calor por convección es extremo y demás. Entonces el QA que ponemos aquí arriba, va a cambiar en función del tipo de aleta. Esto también lo van a encontrar escrito como H por AS por tita de la base, ¿vale? Por tita de la base. Fíjense que lo único que he hecho es reemplazar este de aquí por tita de la base. Bien. Entonces, como les decía, la eficiencia depende y es particular para cada uno de las condiciones de contorno que tengamos en el extremo. ¿Sí? Entonces, pues no hay una única fórmula para la eficiencia, sino que depende del calor de aleta. Vamos a ver un caso, uno de los 4 casos. Bien, pero por favor, tengan presente que es uno de los 4 casos. Vamos a hacerlo para la situación en que el extremo de la aleta es adiabático. Cuando el extremo de la aleta es adiabático, el calor que está transfiriendo de la aleta es este que llamamos aquí Q real, y es tita de la base por la raíz cuadrada h por p por k y por a, por la tangente hiperbólica de AM por la longitud de la aleta. Repito muchísimo, esto solamente aplica para una aleta sección transversal constante, extremo adiabático. ¿Ok? Entonces, para encontrar la eficiencia de esa aleta, que es una aleta adiabática, extremo adiabático, perdón, entonces nos queda que la eficiencia básicamente se reduce a tangente hiperbólica de ml sobre ml. Cuidado, recuerden, sección transversal constante, extremo adiabático, ¿vale? En cualquier otra situación, pues tendremos que incluir el calor de aleta, sea de la tablita que vimos ahí arriba, que era como el resumen, o de otra forma que lo podamos calcular. ¿Listo? Entonces, cuidado con esto, cuidado con esa formulita tangente hiperbólica de ml sobre ml. Repito, sección transversal constante, extremo adiabático, únicamente. ¿Ok? Pero igual que nosotros, digamos, podemos utilizar las fórmulas que ya vimos arriba para calcular la eficiencia de la aleta. ¿Qué tal si de alguna manera, nosotros, recuerden que la eficiencia de la aleta es QA partido por Q máximo? ¿Qué tal si nosotros de alguna manera calculamos la eficiencia que no sea a partir de esta fórmula y escribimos el Q de aleta como la eficiencia por el Q máximo? Porque el Q máximo lo podemos calcular muy fácil, ¿cierto? Recuerden que el Q máximo es H por área superficial por tita de la base. ¿Sí? ¿Algún problema? No, el H deberá ser conocido en este momento del curso. El área superficial, pues es el área superficial de la aleta, que básicamente es P por L, P por L, perdón. Y el tita de la base, pues es temperatura de la base menos temperatura del fluido. Otra pregunta. ¿Sí? Ese Q máximo es cuando la temperatura de la aleta alcanza la temperatura del fluido, ¿verdad? No, es cuando la temperatura de la aleta permanece constante y es la temperatura de la base. ¿Sí? Porque No, recuerden que pero, vimos, ¿sí? no, pero digamos en la base no sería por conducción. Sí, claro, pero es que fíjense que, miren qué ocurrió, tengo la aleta aquí, ¿vale? Pero el calor se está disipando por convección. Inclusive puede ser en el extremo. Bien. Como se está disipando por convección, nosotros antes no podíamos aplicar esta formulita que estamos aplicando para el Q máximo, porque la temperatura de la aleta, cuando la aleta no es ideal, hacía algo de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿qué delta T ponemos aquí? Pues no sabíamos. Pero resulta que la aleta ideal
recuerden que más o menos el flujo de calor se representa por el área bajo la curva de la distribución de temperaturas. Entonces, ¿cuál área será la más grande posible que podemos tener? Pues cuando la temperatura permanece constante, ¿vale? Cuando la temperatura permanece constante. Pues en esa situación, ¿vale? El área bajo la curva es la más grande posible. Bajo cualquier otra situación, tendríamos una aleta real, que ya dependerá del tipo de aleta que tengamos, pero siempre hará algo de este estilo. Y por tanto el área bajo la curva, que es el flujo de calor transferido, será menor, ¿vale? Será menor. Por eso el calor máximo o ideal que podría llegar a transferir una aleta es el negro, el que escribimos como H por el área superficial por el θ de la base. ¿Por qué lo podemos simplificar? Repito, porque la temperatura permanece constante. Esta recuerden que es la temperatura de la base. ¿Listo? Entonces, por ese motivo es que podemos escribir H por AS por θ de la base, para el caso ideal. No sé si queda claro. Sí, señor. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, como les comentaba, qué bueno que nosotros pudiéramos conocer el número que viene aquí, ¿vale? De tal forma que nosotros pudiéramos calcular el Q de la aleta, ya no a partir de esas fórmulas complicadas que tenemos ahí arriba, sino a partir de conocer la eficiencia de la aleta. Bien, entonces, pues, se pusieron a trabajar conociendo, sacar las eficiencias de diferentes tipos de aleta, obviamente conociendo tanto el calor real como el calor máximo de manera experimental, y obtuvieron unas formulitas y unas grafiquitas que son las que tenemos a continuación. Estas son algunas, ¿vale? Entonces aquí tenemos puros parámetros geométricos, ¿bien? Son puros parámetros geométricos, veamos esta de acá. Bien, aquí nos dicen la longitud de la aleta, el espesor de la aleta, H, la conductividad de la aleta y el espesor de la aleta. ¿Vale? Entonces entramos por acá, calculamos la relación esta que nos dice R2 más un medio T partido por R1, es decir, haríamos este recorrido, entramos por aquí, encontramos la relación que corresponda y leeríamos aquí entonces la eficiencia para este tipo de aletas. Ah, y fíjense una cosa más interesante todavía. La gráfica que estoy utilizando es para una aleta de sección transversal constante o variable. Variable. Muy bien, entonces fíjense qué interesante. Sin darnos cuenta, encontramos un método para poder calcular el flujo de calor que está disipando una aleta de sección transversal variable. Y es apoyándonos en la eficiencia. Entonces quiere decir que la definición de la eficiencia, que es calor que pasa por la base de la aleta o calor real o como quieran llamarle, partido por calor máximo, es general. Esta sí que es general. Es decir, que la podemos aplicar para aletas de sección transversal constante o aletas de sección transversal variable. El resto de las hipótesis tienen que seguirse manteniendo, que estemos en estado estacionario, que las propiedades físicas sean constantes y que podamos considerar transferencia de calor unidimensional. ¿Ok? Pero ya tenemos una herramienta, porque hasta antes estábamos un poco tristes, ¿no? Porque solamente podíamos resolver aletas de sección transversal constante, y bueno, y pues eso nos limitaba muchísimo, ¿no? A muchas aletas. Entonces, bueno, ya encontramos una forma de poder resolver aletas de sección transversal variable. Obviamente no podemos conocer la distribución de temperaturas para este tipo de aletas, ¿vale? De manera simplificada, pero por lo menos sabemos el calor que se transfiere para, ¿para qué? Para este tipo de aletas, ¿vale? No sé si queda claro el procedimiento. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el flujo que está disipando una aleta, entonces obtenemos la eficiencia de las grafiquitas, o ahora vamos a ver de unas fórmulas que hay, y lo multiplicamos por el flujo de calor máximo, que es este que tenemos aquí,
que nos dice que es área de la aleta o área superficial de la aleta por h por θ de la base. Y listo. Arreglado el problema. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, no sé si por aquí están las formulitas, no las tengo o si las tengo. No las tengo. Las tengo aquí en las transparencias, pero no las tengo aquí en las transparencias. Bien, únicamente incluí las gráficas, pero digamos que, pues a partir de esas formulitas, que son las que me representan las curvas que me aparecen aquí en las gráficas, pues puedo obtener esa eficiencia. ¿Listo? Puedo obtener esa eficiencia. Muy bien. El siguiente parámetro que dijimos que teníamos que tener en cuenta era el de eficacia o efectividad de la aleta. ¿Y cómo definíamos la efectividad o la eficacia de la aleta? La efectividad de la aleta. Que lo comenté hace un ratico, ¿alguien lo recuerda? Calor máximo. La efectividad de la aleta, sí. El calor que podía disipar. El calor que podía disipar. Ok. Era cuántas veces más disipábamos el calor que estábamos disipando sin aleta. ¿Cuántas veces más disipamos el calor que estábamos disipando con aleta con respecto al que disiparíamos cuando no tenemos aleta? Bien, entonces cuando no tenemos aleta, vamos a tratar de pintar aquí una. Bien, cuando no tenemos aleta, es decir, nosotros cogemos la aleta y la partimos por la base, se nos queda la huella donde estaba la aleta, y esa huella es básicamente esta que está aquí. ¿Sí? Básicamente esta que está aquí. Entonces, la aleta estaría puesta acá, ¿cierto? Ahora la ponemos. Entonces, el calor que estábamos disipando cuando no teníamos aleta será básicamente el H, que dijimos que iba a permanecer constante, por el área esta que estoy marcando aquí, ¿vale? Que no es más que el área de la sección transversal de la base de la aleta. Aquí la llamamos A sub B, que en este caso pues sería el ancho de la aleta, W, por ejemplo, por el espesor de la aleta, que normalmente le llamamos T. ¿Listo? Esto imagínense que es una T. ¿Listo? Y el calor que nosotros llamamos con aleta, entonces, sí, ok, ahora sí. Aparece la aleta. Bien, aparece la aleta. Ahí estaría mi aleta. Ok, ahí estaría mi aleta. Y el calor que disipamos con la aleta, pues también depende del tipo de aleta que pongamos. Si tienes el extremo diabático o hay convección en el extremo, etc. Bien, pero nuevamente fíjense que este concepto también se puede aplicar tanto para aletas de sección transversal constante como de sección transversal variable. Entonces eso es importante porque pues, nos permite trabajar con los dos tipos de aletas. Entonces es bastante general. No sé si queda claro. Obviamente, ¿cuándo se supone que nuestra aleta es mejor? Pues cuando estamos disipando varias veces más calor que el que disipábamos cuando no teníamos aleta por la misma área, ¿sí? Es decir, el que tenemos en la parte que llamamos ahí Q sin aleta. ¿Cuántas veces es lo ideal? Pues como mínimo el doble, ¿vale? Como mínimo el doble. Si no estamos disipando por lo menos el doble del calor, pues entonces estamos un poquillo botando el dinero. ¿Ok? Obviamente el caso completamente indeseado es cuando la efectividad es menor que 1, porque las aletas se están comportando es como un aislante. Entonces, al contrario de disipar calor, lo que estamos es evitando que se transfiera calor. Y cuando la efectividad es igual a 1, pues, pues seguimos tirando el dinero porque no estamos haciendo absolutamente nada. No es contraproducente, pero pues tampoco estamos haciendo nada. Entonces, pues tenemos los dos parámetros, los dos son importantes cuando estamos diseñando aletas, tenerlos en cuenta. Y básicamente, pues, son dos parámetros que debemos considerar en el proceso de diseño.
Bien, si alguien se estaba preguntando si existe alguna relación, porque parece que el Q sin aleta se parece bastante al Q máximo, ¿cierto? ¿Qué diferencia han encontrado entre el Q que llamamos aquí sin aleta y el Q máximo? Volver a escribir aquí el Q máximo, ¿vale? El Q máximo, es decir, la eficiencia, decíamos que era el Q de aleta o Q real, como quieran llamarle, partido por el Q máximo, ¿vale? Donde el Q máximo era H por el área de la aleta o el área superficial de la aleta por tita de la base. Entonces, ¿qué? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el calor que llamamos Q sin aleta y el Q máximo? ¿Qué ven de diferente ahí? ¿O no hay ninguna diferencia? Correcto. El área. En el caso del que es el calor que llamamos Q sin aleta, nos estamos refiriendo al área negra que pinté allí, que es la huella que deja la aleta, es decir, es la misma área que ocuparía la aleta. Mientras que en el caso de la eficiencia, el área que utilizamos, el área superficial de la aleta, el área superficial de toda la aleta. ¿Vale? Pero el resto se parecen mucho, es más, en el numerador de las dos expresiones tenemos el Q de aleta. De tal manera que nosotros podríamos despejar el Q de aleta de uno de ellos y reemplazarlo en el otro, que es lo que hemos hecho aquí en la parte inferior. Bien, aquí en la parte inferior, lo que hemos hecho es efectivamente despejar el Q de la aleta de la definición de la eficiencia, bien, y lo reemplazamos en la fórmula de la efectividad, Entonces ahí se nos cancelan bastante cosas, bien, y nos quedaría una relación entre la efectividad y la eficiencia, que es la relación, básicamente la relación que existe entre las áreas, ¿vale? La relación que existe entre las áreas. Entonces es importante que la relación entre el área superficial y el área de la base sea bastante grande, porque recuerden que la eficiencia va de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, si esa relación entre el área superficial y el área de la base no es por lo menos 4 o 5 veces, pues no podemos garantizar que la aleta en realidad sea efectivo, ¿vale? Sea efectivo. Entonces, recuerden eficiencia, máximo 1, 0 a 1, queremos que se comporte como la aleta ideal. Efectividad, queremos que transfiera mucho más calor que transferíamos cuando no teníamos aleta en esa pared. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, muy bien. Vamos a ver. No sé por qué me está sacando. Vamos a ver otro concepto que pues es una herramientica, no es una cuestión ni general ni nada, pero es una herramienta que tiene un único fin, ¿vale? El único fin de esta herramienta que se llama longitud corregida es convertir una aleta que tiene su extremo en contacto con un fluido, por tanto disipa calor por convección, en una aleta cuyo extremo es adiabático. ¿Por qué queremos hacer eso? Muy sencillo, porque vamos a ver la tablita. Las expresiones, tanto para la distribución de temperatura como para el flujo de calor, en el caso A, que es el caso que estamos analizando, son muy complicadas con respecto al caso B, que es una aleta cuyo extremo es adiabático, que son mucho más sencillas, ¿vale? Mucho más sencillas. Entonces, recuerden, la longitud corregida únicamente me sirve para convertir una aleta tipo A en una aleta tipo B, para nada más.
Ni tipo C a tipo B, ni tipo D, nada de eso. De tipo A a tipo B. ¿Ok? Solo apúntenlo por ahí en rojo y en grande. La longitud corregida, que luego vamos a ver qué es eso. El único propósito que tiene, o para lo único que nos sirve, es para convertir una aleta tipo A o caso A, como lo llaman aquí, en una aleta tipo B o caso B. No sirve para absolutamente nada más. ¿Por qué se la inventaron? Porque las fórmulas para las aletas del caso A son mucho más complejas que las del caso B. Sin embargo, la mayoría de aletas que vamos a encontrar en los equipos y demás son aletas de caso A, ¿vale? Son aletas de caso A. Entonces, por eso se inventaron esa longitud corregida. Bien. ¿En qué consiste la longitud corregida? La longitud corregida simplemente consiste en poner el área que estaba en el extremo en el lateral, es decir, alargar un poquito la aleta y entonces, claro, asumimos que el extremo se convierte en un extremo adiabático. Y el calor que estamos transfiriendo por el extremo, pues ahora lo transferiremos por la misma área, pero que no está puesto, digamos, de manera paralela a la superficie de la base, sino que está pues en la parte superior o inferior de la aleta. Vamos a ver más o menos, a ver si aquí puedo pintarlo. Pues inicialmente teníamos esa aleta, digamos nosotros cortamos la aleta aquí por la mitad, imaginemos que es hueca, no es maciza, que es muy raro, y cogemos y abrimos esta parte para acá y esta parte para acá, de tal manera que al final tendríamos una aleta un poco más larga, ¿vale? Una aleta un poco más larga. Bien, entonces fíjense que ahora decimos que esta aleta, el extremo de esa aleta, es adiabático y el calor que está transfiriendo por ese extremo ahora lo estamos transfiriendo por este trocito de arriba y este trocito de abajo. No es más lo que se hace, ¿vale? No es más lo que se hace. Entonces fíjense que la longitud corregida, por ejemplo, en el caso esta de la sección transversal rectangular, es la longitud original más el espesor de la aleta partido entre 2. Cuando la aleta, por ejemplo, es una aleta de tipo aguja o aleta cilíndrica de sección transversal constante, será la longitud original que tenía la aleta más el diámetro de la aleta partido entre 4. Obviamente, como digo, pues es una herramienta que nos facilita bastante la vida cuando tenemos aletas de sección transversal constante del tipo o del caso A, pero pues no es general tampoco. Se puede aplicar cuando se cumple que H por T, siendo T el espesor, partido por 2K, la raíz cuadrada, es menor a un medio, menor o igual a un medio. ¿Bien? Y además, únicamente, insisto mucho, solamente sirve para convertir aletas del caso A al caso B. Punto. No sirve para más la longitud corregida. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos convertida la aleta del caso A al caso B, pues podemos aplicar toda la teoría que hemos visto para aletas del caso B. Por ejemplo, la eficiencia, ¿cierto? La eficiencia, pues la de la aleta de extremo adiabático, esta tangente hiperbólica de ml sobre ml. Una vez tenemos una aleta de sección constante del caso A y la hemos convertido en una aleta de sección adiabática, pues podemos aplicar la misma fórmula. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la longitud por la longitud corregida y eso es lo que me aparece aquí en la parte derecha de la transparencia, ¿vale? Tangente hiperbólica MC, MLC sobre MLC. Lo repito, lo que hemos hecho antes es convertir una aleta del caso A en una aleta del caso B. Y entonces la eficiencia también será esa. La efectividad pues también se verá modificada. ¿Listo? Bueno, entonces, pues ya hemos visto bastante cosa de las aletas,
básicamente toda la teoría de aletas. No sé si hay alguna pregunta. Profe, generalmente cerdos se trabajan de un solo material o habrán casos también de doble material. Digamos que en la vida real generalmente se trabaja un solo material. En la mayoría de las aplicaciones, digamos, me costaría mucho encontrar una aleta de varios materiales porque no tiene demasiado sentido. Es más, se complicaría mucho la fabricación, puesto que tendremos que hacer, no sé, una soldadura ya en la aleta. Y si ustedes se han fijado en las aletas son muy delgadas, como dijera, el espesor es muy pequeño, ¿no? Si a ustedes les viene a la cabeza alguna aleta, inclusive el radiador del carro, pues lo que serían las aletas son muy delgaditas, ¿vale? Entonces imagínense hacer una soldadura en eso, pues es muy probable que rompamos la laminita de la aleta antes de que consigamos hacer esa soldadura. Entonces, digamos que en la vida práctica, en la vida real, eso no hay, en algún ejercicio en papel o por ahí, pues se puede dar. ¿Ok? Sí, sí, eso les dejan unas pestañitas también. Otra posibilidad es que les dejan unas pestañitas allá en donde están en contacto con los tubos eh, para hacerlo, pero también la posibilidad, como usted lo comenta, pues así es. Obviamente tienen que hacerle un pequeño tratamiento primero a tanto las aletas como a los tubos, pero sí es. Bueno, ¿alguien me puede explicar por qué las aletas, de acuerdo a esta transparencia que tenemos aquí, por qué es que las aletas son de espesor tan finito? Ok, ¿y por qué más? Por diseño. Bueno, muy Por bien, el por E de la diseño. aleta, que es para hacer el denominador más pequeño, Correcto, el Q sin aleta. correcto, ¿vale? Aquí lo tengo. Recuerden que el área superficial, básicamente dijimos que era, ¿vale? Voy a ponerlo de manera simplificada. El área superficial dijimos que era el perímetro de la aleta multiplicado por la longitud de esa aleta, ¿vale? Si nosotros tenemos una aleta que es muy finita, ¿vale? Si a esto le llamamos W y a esto de aquí le llamamos T, ¿vale? Pues el perímetro será ¿qué? 2W más 2T, ¿correcto? Por L. El área de la base, por su lado, será igual a W por T. Fíjense entonces que lo que nosotros queremos es que el área de la base sea pequeña, por tanto el T sea pequeño, pero además, fíjense que yo, si tengo un W muy grande, es decir, un número muy grande le sumo un número muy pequeñito, pues puedo despreciar ese número muy pequeñito. De tal forma que yo podría escribir como 2WL el área de la base. Y me quedaría, pues, partido de esta manera. Bien, partido de esa manera. Entonces, esta relación de W y T, tratamos de conservarla muy grande el W comparado con el T, precisamente para que la efectividad de la aleta sea alta, ¿vale? Sea alta. Esa es básicamente la explicación. Además por espacio y lo otro que comentaban los compañeros. ¿Ok? Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya sé que me han preguntado 2 veces lo mismo, voy a responderlo en este momento. Si esta cosa no me saca. Dios mío. ¿Vale?
Me preguntaban cómo hacemos para saber cuándo mi aleta se está comportando como una aleta infinitamente larga. Bien, la respuesta es sencilla. Cuando el calor disipado por su aleta es aproximadamente igual al calor que disiparía una aleta infinitamente larga. ¿Ok? Es así de sencillo. Luego ya lo que voy a hacer aquí es para un caso particular. Siempre hago en los libros también está explicado el caso más sencillo, que es el caso de aleta adiabática, de extremo adiabático. Entonces, recuerden que el flujo de calor para ese tipo de aleta es el que está escrito ahí. Ay, mío, yo no sé qué será que le hago. Trato de ponerlo más grande y sí, se va. ¿Vale? Es el que tenemos ahí. Y el cubo de una aleta infinitamente larga que tenemos en el denominador. Fíjense que se puede cancelar bastante cosa y nos queda simplemente que la relación es la tangente hiperbólica de m por L. Entonces, si ustedes escriben la tangente hiperbólica de 5 en sus calculadoras, ¿cuánto les va a dar? Por ahí que tenga una calculadora alguien a la mano que nos cuente. ¿No nos acordamos cómo sacar la tangente hiperbólica o sí? De 5. Es 1. ¿Vale? 1. Efectivamente da 1. Bien, quiere decir que cuando mi aleta tiene un valor de ml aproximadamente de 5, se comportaría igual a una aleta infinitamente larga. ¿Vale? Pero es que debido a la forma que tiene la distribución de temperaturas, inclusive si vuelven a ser tangente hiperbólica de 2.5, por favor díganme cuánto les da. 0,98. Es decir, hemos tenido una reducción aproximadamente del 1% en el calor que disipa maleta con respecto a la que disiparía una aleta infinitamente larga. Y lo que he hecho es ahorrarme la mitad de material porque tengo la aleta la mitad de larga. Pero es más, si nosotros esa longitud la reducimos a la quinta parte, es decir, hacemos ahora ml igual a 1, transferiremos un 76% aproximadamente, si lo hacen en tangente hiperbólica de ml, donde ml es igual a 1, o sea, tangente hiperbólica de 1, les debe dar aproximadamente 76, 0,76. Quiere decir que con la quinta parte de la longitud de la aleta infinitamente larga, transferiría el 76% del calor. Entonces allí es donde uno ya tiene que empezar a tomar decisiones y ver si vale la pena hacer una inversión importante desde el punto de vista de material para hacer la aleta un poco más larga y transferir pues un 10 o un 15% más de calor. ¿Vale? Entonces fíjense que aquí me está la respuesta de cómo, cuando una aleta se comporta cómo sé que una aleta se comporta como una tangente o como una aleta infinitamente larga, pues cuando mi cociente mi cociente no, multiplicación m por L es igual a 5. ¿Listo? Si es igual a 2.5, pues prácticamente se comporta como una aleta infinitamente larga. Y si es igual a 1, pues es un 75% parecida a una aleta infinitamente larga. Bien, y como les repito, eso tiene que ver por la forma que tiene la distribución de temperaturas. Entonces, al principio tiene un delta T muy grande y rápidamente ese delta T se hace pequeño de tal forma que con X el flujo de calor que se está transfiriendo va disminuyendo rápidamente. ¿Respondí la pregunta que me hacían los dos compañeros ahí o todavía hay dudas? Bueno, muy bien. Nos falta ver simplemente cómo hacemos para enlazar este tema que estamos viendo de las aletas con el tema que vimos
la clase pasada, las dos últimas clases, de las redes de resistencias, porque era súper chévere, ¿no? Era muy interesante, una herramienta bastante poderosa. Entonces la pregunta es, nosotros podemos representar las aletas también por unos circuitos eléctricos, por unas resistencias. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y vamos a ver que la resistencia de las aletas, ¿vale? La resistencia de las aletas ok, la resistencia de las aletas, ¿cómo creen que es? Bueno, pues miremos este caso en donde nosotros queremos calcular el flujo de calor que pasa por una pared aleteada o por un tubo aleteado. Entonces diríamos que el calor total que está pasando a través de esa pared va a acabar llegando al fluido por dos medios, por las aletas o por los espacios, por los sitios donde no hay aletas. Dijimos que el calor que pasa por las aletas, de manera simplificada y generalizada, podemos escribir como la eficiencia de la aleta por H por la área superficial de la aleta por tita de la base. Y el calor que está pasando por los espacios de la aleta, pues era básicamente H por el área de los espacios, o el área que no tiene aletas, o el área libre de aletas, otra vez por tita de la base, o por T de la base menos T del fluido. Bien, si nosotros esto lo quisiéramos escribir en términos de resistencias, lo que hacíamos sencillamente, ¿vale? Lo que hacíamos sencillamente es decir, oiga, todo lo que no es delta T, lo vamos a colocar, ¿vale? Lo vamos a colocar en la resistencia. Entonces decíamos, ok, en la resistencia por convección, ¿vale? Normalmente, cuando no hay aletas, pues me queda 1 partido por H y el área de convección, o el área sin aletas, como quieran verlo, como el área libre de aletas, como sea. Pues aquí por simple comparación, podemos ver que la resistencia que me representaría la aleta simplemente es 1 partido por la eficiencia de la aleta por H por el área superficial de la aleta. Y chévere, porque entonces ahora ya podríamos representar, aquí podríamos representar esto, ¿cierto? Por un circuito en el cual, pues aquí tendríamos, no sé, partamos de por acá, no sé qué, tenemos acá muchas cosas, llegamos aquí con un flujo de calor, ¿vale? Y ese calor que viene por acá, acaba saliendo por las aletas, entonces sería por esta aleta, sería por esta aleta, sería por esta aleta, ¿vale? Todas llegarían a la temperatura del fluido y también se podrían ir por los espacios, entonces también sería por este espacio, sería por este espacio, bueno, etcétera. ¿Ok? Entonces fíjense que el tema de la eficiencia también es muy valioso porque nos sirve para incluir las aletas en un circuito eléctrico o en un circuito térmico que se asemeja a un circuito eléctrico. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces aquí lo tenemos en la parte superior del circuito térmico equivalente, pues ahí tenemos, y ahí no partimos ya, sino de la temperatura de la base, ¿vale? La temperatura de la base, que estamos asumiendo una cosa importante, eso sí, y es que la temperatura de la base esto es una isoterma, entonces como si estuviéramos aplicando isotermas, ¿no? La temperatura de la base y todo el calor acaba llegando al fluido que está pasando, que está rodeando esto por acá, ¿bien? Entonces el circuito nos quedaría pues básicamente, ahí nos dicen el número de aletas para poder calcular el área total, ¿no? Número de aletas por la eficiencia, a ver si esto no me saca quieto. Ahí. El número de aletas, N por la eficiencia de la aleta por H por el área de la aleta. Está en inglés, área fin y F de fin.
del eta. ¿Listo? Y el que pasa por los espacios, que sería H, por el área total menos el área que ocupan las aletas, que es el área de los espacios, y eso a la menos 1, arriba también a la menos 1. Luego lo que tenemos que hacer, pues simplemente es encontrar el paralelo de esas dos resistencias, sumarlas en paralelo, y tendríamos el circuito equivalente de la parte de abajo. En la encropera hablan de un coeficiente global, que es este que llaman aquí de eficiencia, el eta sub O, que nos permite, digamos, representar directamente cuando tenemos aletas más espacios por una sola resistencia, pero si ustedes hacen la comparación, pues hacen la suma de las resistencias en paralelo, inmediatamente les sale esa eficiencia global que le llaman eficiencia sub O, y no vale la pena, yo creo, que nos pongamos a matarnos la cabeza tratando de recordar cuánto vale. ¿Ok? Bueno, muy bien. En la parte de abajo, ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta? En la parte de abajo, lo que estamos teniendo en cuenta es o la soldadura o la resistencia térmica de contacto o las dos cosas. ¿Cómo las vamos a representar? Pues por la respectiva resistencia que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia, simplemente la resistencia térmica de contacto. Entonces, en ese caso, nos quedaría por el circuito, por el flujo de calor que está pasando por las aletas, primero se encuentra con la resistencia térmica de contacto y luego sí se encuentra con la aleta, y por eso nos quedan esas dos resistencias en serie. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? Profe, Sí. es que no era algo de la imagen. Quería preguntar. No, es que cada vez que la hago pequeñita no sé por qué se salta. Ya. Ahí nos faltaría el de la conducción y la convección, o sea, la resistencia de convección, ¿Por dónde? o sea, por el medio de las dos aletas. Sí, es el que está en la parte inferior. Es que está representada únicamente, digamos, todos los espacios por una resistencia y todas las aletas por otra resistencia. Ok. No sé si lo alcanza a ver. Me toca ahí tu despedito porque se me cierra. En la parte superior tenemos la N, donde me representa todas las aletas, y en la parte inferior tenemos que es el área total, lo que está entre paréntesis, el área total menos N por el área de las aletas, es decir, ahí estarían todas las aletas, que eso me daría el área de todos los espacios. Lo que está entre paréntesis me daría el área de todos los espacios, y esa es la convección, es el calor que está pasando, que le llaman aquí, no sé por qué le llaman el QB, que nos sirve para equivocarnos, el área, el calor que está pasando por donde no hay aletas, el calor por convección, que es lo que usted comenta. ¿Listo? Ok. Bueno, eso es básicamente toda la teoría de aletas. Yo creo que nos podemos detener por aquí. La próxima semana entonces ya nos veremos el martes. Ah, sí, antes que se me olvide. Bueno, voy a dejar de compartirles pantalla para que no se entretengan. Hablábamos de la posibilidad de que en lugar de hacer clase el miércoles de 1 a 2, hiciéramos clase el martes de 1 a 4 o el jueves de 1 a 4. Alguien decía que tenía clase los martes, entonces nos queda la opción de hacer las 3 horas en las próximas semanas que hay festivos, los jueves de 1 a 4. Entonces quería pues que exploráramos esa posibilidad, no sé qué opinan ustedes. Por mí no hay problema, está bien, porque yo también tengo clases los martes, profe, también. Sí, profe. Profe, ¿y no hay posibilidad de que los viernes en la tarde o algo así? Es más Bueno, no complicado. sé, lo que quisiera es, digamos, como agruparlo solamente en 2 días para que no, digamos, para que no se nos genere, pues, de pronto un choque con la otra asignatura o qué. No, pues yo lo Profe, digo. profe,
Y Sí. para hacer, O sea, el horario me queda muy pesado porque tengo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pues el único espacio que tengo es de 12 a 2. No, De- te queda 1 hora te queda 1 hora para almorzar, con toda tranquilidad. Y hacer la siesta, inclusive. Es que no rinde. O sea, desde las 6 de la mañana pasar de largo hasta las 4, o sea, uno no rinde lo mismo. No sé, o sea, viendo el computador todo el día es muy agotador. Pues yo lo decía más que todo como por esa parte que me sucede a mí de tener todas las horas así seguidas. Pero pues no sé, pues igual, pues no hay problema. Yo di, bueno, en cualquier caso son 2 días, ¿no? O sea, no es que va a ser todo el semestre. Bueno, o 3, no sé, los días que sean festivo el lunes. O sea que, pues, el esfuerzo es solamente esos 2 o 3 días que haya festivo. Entonces, profe, y si hacemos 4, señor, si hacemos 2 sesiones de 1:30 a 4, también, pero el problema es los compañeros que tienen clase los martes de 1 a 2, que creo que sí tienen clase hasta las 2. Yo creo que no le demos demasiada vuelta, muchachos. En realidad son solamente 2 días. A pronto lo que hay y al otro será por allá en agosto, que igual no sé, creo que además es como el festivo es un viernes, 7 de agosto o algo así. Son 2 días, yo creo que no le demos demasiadas vueltas, lo hacemos el jueves, ¿les parece? De 1 a 4.